Con todos los compatriotas. Bueno, nos vamos a referir a la coyuntura actual nacional y también vamos a analizar, compatriotas, qué es lo que nos espera, a dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, cuál debe ser nuestro derrotero. Compatriotas, lo que nos toca vivir es vencer o morir. Aquí la corrupción, la mafia de Dina Boluarte, aquí están los delincuentes del Congreso. Esta mafia prácticamente se ha vendido en cuerpo y alma a Montesinos y a los fujimoristas. Están aplicando una dictadura policíaco-militar contra la población. Son órdenes de Montesinos las matanzas que hay en el Perú, o sea, a sangre y fuego. Piensan que así van a aplacar a la población. No es así, compatriotas. La población está más enardecida. Estamos en la coyuntura, lo que pasó en Cuba en 1956, y justamente ahí arremetió Che Guevara y Fidel Castro la coyuntura política contra Batista. Todo el pueblo estaba en contra, y así en este momento esa coyuntura vivimos en el Perú. Hoy en día es vencer o morir. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Durante 300 años de la colonia, 202 años de la época republicana que vivimos, compatriotas, la mafia, la corrupción, la oligarquía se ha apoderado en el poder. ¿Apoyado por quién? Por la ultraderecha. Exactamente, pero en este caso, en un primer momento, hasta 1920, ha sido por el imperialismo inglés. De 1920, después de la Primera Guerra Mundial, llegó a ser como potencia imperial Estados Unidos. A partir de ahí, el imperialismo norteamericano domina a todo el mundo. No se olviden, compatriotas, el plan Mackinber, cómo, o sea, Euroasia, cómo se debe de dividir, o sea, querían siempre dividir en 1914 a Rusia, porque el que domina Euroasia era el que dominaba el mundo, eso es lo que mencionaban, y jamás hay que dejarlo tranquilo a los rusos, sino tenemos que dividir en 15 países. No pudieron. Justo ahí triunfó la Revolución Rusa, como estaba hablando el compatriota anterior. A raíz de eso se hizo una potencia mundial, la Unión Soviética, ustedes conocen, con el aislamiento, con las sanciones más severas del mundo. Sin el apoyo de nadie, Rusia solito se levantó, se industrializó, comenzó a arremeter, o sea, contra Rusia todo el mundo quería aplastarlo. Por eso Hitler diseñó traiciones, todo. Ustedes saben cómo la firma de Hitler con la Unión Soviética, también había un proyecto de paz, pero jamás respetaron los alemanes. Invadieron justamente por eso la Unión Soviética, porque la Unión Soviética comenzaba a emerger, comenzaba a industrializar. Por eso, compatriotas, los países, como los chinos, no debemos de depender de nadie. Hay que hacer una economía propia, hay que caminar sobre nosotros mismos, nuestros pies. Aquí la mafia, la corrupción dice, no, las inversiones. ¿Pero en qué sentido, compatriotas? Inversiones de esclavistas con esclavos. Si no, veamos la evolución social en que ha cambiado, compatriotas. Nada. Compatriotas, miren, en la época de la esclavitud, los esclavos y los esclavistas, la historia nos enseña lo siguiente, compatriotas. Comenzó a emerger los esclavistas, también comenzaron a rebelarse. Si no, vean a Espartaco, compatriotas, 72 años antes de la era cristiana.
habían revueltas, habían revoluciones de esclavistas, pero no estaba desarrollada la filosofía como hoy en día, sino en esa época, compatriotas, cuando triunfaron, o sea, la revolución de los esclavos contra los esclavistas, ¿qué pasó, compatriotas? Pasó a la sociedad feudal. ¿Qué pasó en la época de los feudales, compatriotas? Los nuevos esclavos eran los siervos, los que trabajaban siempre, compatriotas. Y la revolución de las insurrecciones campesinas, ¿a dónde pasó, compatriotas? Derrotaron a los feudales, derrotando a los feudales, pasamos justamente con Napoleón, compatriotas, se instauró definitivamente lo que es el capitalismo, la burguesía. Compatriotas, ¿qué pasó en el capitalismo? Seguían los nuevos esclavos, la nueva forma de esclavitud. Esa sociedad vivimos hoy en día. El capitalismo y los trabajadores. Los trabajadores siguen siendo esclavos y el capitalismo sigue emergiendo, sacándole, chupándole la sangre del trabajador, del obrero. Se enriquecen cada vez más, es más despiadada. Hoy en día, en su expresión máxima, lo que es el neoliberalismo. Eso es lo que algunos economistas no quieren explicar. Entonces, solamente el materialismo histórico nos puede explicar científicamente la realidad social, la evolución social. ¿A dónde vamos, compatriotas? ¿A dónde queremos ir? Compatriotas, según los estudios de las ciencias sociales, el ser humano va evolucionando en su pensamiento, vamos hacia una igualdad donde no haya explotados, donde no haya desigualdad social. Ese es el objetivo, para lo cual necesitamos un Estado que distribuya las riquezas de manera igualitaria a toda la sociedad, donde todos tengamos oportunidad de educarnos, de trabajar, la salud, la industrialización y el Perú con todos los recursos naturales para que pueda ser una potencia mundial. Pero no podemos llegar porque hoy en día seguimos siendo un país tercermundista, semifeudal, neocolonial, esclavista, porque así lo permite el imperialismo norteamericano. Por eso existe la superpotencia, el primer mundo, el segundo mundo, los países capitalistas, y el tercer mundo, los países esclavos que roban, saquean sus materias primas, y solamente nosotros somos exportadores primarios de materias primas y regalando. Compatriotas, hay más de 40 empresas que estos delincuentes del Congreso van a regalar, por eso a Castillo lo sacaron, en contubernio con la embajadora norteamericana y con la CIA. Nosotros no somos simpatizantes tampoco de Castillo, porque desgraciadamente esa cuestión religiosa, esa mentalidad religiosa que tiene, prácticamente ha sido su derrotero de traición. No tuvo asesores como debe ser, no tuvo asesores patriotas, sino puro traidor. No se olviden, compatriotas, la CIA lo preparó hasta a sus ministros, conversó días antes de que lo den el golpe. La embajada norteamericana con todos los militares, ¿y qué le dijeron? Que le depongan a Castillo. Dina Boluarte conversó, le entregó, no solamente él se compromete a entregar el litio en Puno y otras riquezas más, con el cuento de ensayos militares Perú-Estados Unidos, les dieron esos días millones de dólares. Lisa Quina, Esa sinvergüenza, prácticamente órdenes de Estados Unidos, y por eso prepararon a sus ministros. Una vez que lea lo que es el cierre de Congreso Pedro Castillo, toditos renunciaron, ya estaba preparado todo. Esa es la verdad, compatriotas.
Por eso, cuando uno hace algo, no hay que tener traidores. Ese es cuando no hay ideología, cuando no hay línea política. Y Montesinos, ¿qué es lo que dice? Que las Fuerzas Armadas que salgan, para eso han puesto pues, fujimontesinistas, generales, militares, hasta en la policía. Esos son los que han disparado, los fujimontesinistas, militares que están ahí a la orden de Montesinos y de los fujimoristas. Esa es la verdad, compatriotas. Lo que nos toca vivir aquí en este momento es salvar la patria. Compatriotas, ¿vencemos o vamos a morir? Solamente hay esos dos caminos. Como dice la tesis 11 en filosofía, la tesis 11 en filosofía dice, compatriotas, que todos los filósofos han tratado de interpretar el mundo, pero nadie se ha preocupado en cambiarlo y transformarlo y desarrollarlo. Pero la tesis 12 en filosofía, ¿qué es lo que dice, compatriotas? Todos participamos en salvar nuestra patria y salvar el mundo contra el imperialismo, o todos sucumbimos, caemos ante la mafia, ante la corrupción, y está en nosotros, compatriotas. ¿Dónde te ubicas? Y por lo cual, compatriotas, hacemos un llamado a todo el pueblo del Perú. Bueno, está saliendo, me parece, en grabaciones, en redes sociales. Hacemos en vivo, hacemos un llamado a todo el Perú, compatriotas, amigos. Salvamos la patria o la mafia, la corrupción de Montesinos y sus esbirros nos derrotan. Compatriotas, esas son las dos cuestiones. ¿Derrotamos o nos derrotan? ¿Vencemos o derrotamos o nos derrotan, compatriotas? La coyuntura del pueblo del Perú en este momento, bueno, es buena, pero no hay que caer, compatriotas. Hay que utilizar todas las formas de lucha, incluido la insurgencia popular. Ya todos los pueblos están de alguna manera levantándose, organizándose. No es posible, compatriotas, que esta delincuente que finge ser presidenta no tiene sangre en la cara. Esta sinvergüenza es una títere, marioneta, que lo manejan como a un trapo sucio. Compatriotas, esta mujer es responsable de la muerte de todos los peruanos. Los cuellos blancos, que son del Ministerio Público. Ustedes saben, compatriotas, que en la BBC de Londres, ¿qué es lo que dicen? Estos jueces que pertenecen al narcotráfico solamente se dedican a investigar a los luchadores sociales, pero no se preocupan en investigar la cantidad de droga que está saliendo por el puerto del Callao. Compatriotas, tenemos que salvar de toda esta mafia, de toda esta corrupción, la droga. En el BRAE, compatriotas, ¿qué es lo que pasa? Estos militares que están cobran altísimos cupos a los narcotraficantes. Y de eso hay congresistas, ministros, militares, policías, que agarran dinero. La DEA, todos estos personajes, compatriotas, están dentro del Plan Colombia, porque con todo ese dinero se alimentan de dólares Estados Unidos. Según algunos economistas, analistas, compatriotas, si totalmente frenáramos la droga en el Perú o el Plan Colombia y etcétera, la banca norteamericana se iría de pique, porque toda la banca norteamericana está alimentado por el Plan Colombia. Ellos fungen de luchar contra la droga, pero jamás, compatriotas, no luchan. Simplemente es una pantomima. Ellos perfectamente saben quiénes son los narcotraficantes, cómo es el derrotero, cómo entra,
cómo ganan dinero, toda esa cuestión, compatriotas, es cantidad de dinero que ingresa a los Estados Unidos. Por eso, compatriotas, aquí la mafia, la corrupción se ha apoderado del Estado peruano. Ahí vemos a los cuellos blancos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Junta Nacional de Justicia. También ahí vemos los militares, policías, los altos mandos, que los utilizan como aparato de represión a la policía y los soldados. Hacemos un llamado a los familiares de los soldados. Las armas que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas, son del pueblo, no de esta delincuente que finge ser presidenta, ni tampoco de los delincuentes del Congreso, ni tampoco de los cuellos blancos corruptos, ni tampoco de la policía, ni de las Fuerzas Armadas. Es del pueblo. Y el pueblo le pide a esos soldados, esas armas se entrega a la población. Rebélate contra tus jefes. Tienes que rebelarte, que no te utilicen como esclavos. Tampoco que te digan fusila a esa persona, métele bala. Soldado, tienes que rebelarte, esas armas tienes que entregar al pueblo, tienes que rebelarte, porque la población tiene que caer a esos cuarteles, comisarías, tiene que arrebatar, compatriotas. Recuerden ustedes, compatriotas, el efecto Nerón. ¿Qué pasó, compatriotas? Incendió Roma. Aquí en el Perú, el pueblo también tiene que reaccionar. Hay que utilizar toda la forma de lucha. El Congreso debe estar en la mira, el Palacio, el Ministerio Público en Lima, los cuarteles. Compatriotas, no podemos olvidar a los hermanos caídos en Ayacucho, Apurímac, en todo el Perú. La lucha tiene que ser más dura, aún utilizando la rebelión armada, compatriotas. Ahora es cuando tenemos que triunfar o morir. Es patria o muerte, compatriotas. Está en nuestras manos. La corrupción no puede ir por encima del pueblo. El pueblo tiene que rebasar a los corruptos. Compatriotas de Lima tienen que rodear todo lo que es el Palacio de Gobierno. Lo mismo el Congreso, porque no es posible que estos delincuentes quieren hacer reformas a su manera. Si le permitimos, compatriotas, estos van a hacer lo que les dé la gana a su favor. El pueblo no tendrá acceso ni siquiera a participar en elecciones, en nada. Estos quieren cerrar a la población. Ellos quieren que los corruptos nada más gobiernen, porque para ellos al pueblo no hay que consultar, dicen. Eso es lo que dicen. Nosotros tenemos que gobernar. En esa línea se encuentran, compatriotas. Jamás debemos de permitir estos miserables, estos delincuentes. Se tiene que arrastrar como en la Revolución Francesa. Hay que guillotinar a estos miserables. El pueblo es más. Cuando la población se rebela, compatriotas, cuando el pueblo se levanta hasta las más altas cumbres, se agachan. A eso es lo que tenemos que llegar. Los corruptos no pueden vencernos con su aparato represivo, que es la policía y los militares. Pero compatriotas son buenos para matar a gente que no está armada. Pero cobardes se orinan cuando a los chilenos le dicen algo. No, dicen, no se pueden molestar los chilenos, se orinan, compatriotas. Esos cobardes, por eso los chilenos
Los ecuatorianos dicen, los militares peruanos son gallinas. Eso es lo que dicen. Pero ante un pueblo desarmado sí son valientes. Pero por eso invito a todo el pueblo, compatriotas, también el pueblo tiene que armarse. No es posible que estos maten así nomás al pueblo. Por cada muerto también debemos de vengar por 20 compatriotas. 20 miserables deben de morir por cada muerto, por cada peruano. No podemos, ya no podemos esperar más, compatriotas. Son 300 años de la colonia, 202 años de la mafia, de la corrupción en la época republicana. Si no lean, compatriotas, el libro La historia de la corrupción de Alfonso Quirós. No podemos, compatriotas, esperar más. Ahora es donde tenemos que actuar. Triunfamos, vencer o morir. No tenemos otro camino, compatriotas. Salvamos la patria o los corruptos se imponen ante el pueblo. Hacemos un llamado a los compatriotas de Chala, a los compatriotas de Ocoña. Utilicen una estrategia. Se tiene que cerrar toda la Panamericana. Eso es lo que van a hacer en Puno, Cusco, en todo el Perú. Esta miserable no puede engañar, compatriotas. Según lo que dice, escuchamos lo que dice la miserable. Yo le pedí que Otárola sea mi ministro. ¿A quién le ha pedido? Ella no es presidenta. ¿A Montesinos? ¿O a quién? Y me lo han dado. A todos los ministros le ha pedido. Entonces ella no, simplemente es una títere, una marioneta. Ese tipo de elementos jamás deben ser, compatriotas, autoridades. Está en nuestras manos, compatriotas, salvar la patria, o los corruptos nos derrotan. Compatriotas, pienso que el pueblo del Perú es fuerte, y aquí están utilizando a religiosos como los curas, bandidos, pedófilos, por el cuento de la paz. También denunciamos, están utilizando a algunos dirigentes para negociar. Hoy día escuchamos en el Cusco a algunos dirigentes, pero los están desenmascarando, traidores, y hay que tipificarlos. También aquí denunciamos, hay que desenmascarar a la prensa basura, a la prensa mermelera. Ustedes ya saben, cuando lo ven, grítenle en su cara. En Lima están aprendiendo a gritarles a los miserables, a esa prensa basura, esa prensa vendida, esos días y noches que a la población les dice que son terroristas. No podemos permitir que la mafia, la corrupción, esté utilizando para denunciar a todos los que luchan de terroristas. Tenemos que desenmascarar, compatriotas. Está en nuestras manos. Hay algunos miserables chupamedias de la corrupción. En el Perú hay el 60% de los que tienen psicología delincuencial. ¿Defienden a quién? Justamente estos gobiernos corruptos, fujimoristas, apristas, toledistas, y a esta miserable gusana sin sangre en la cara, porque simplemente es marioneta de los corruptos. Por lo cual, compatriotas, la lucha tiene que ser más intensa. Prepárense, compatriotas. Tenemos que vencer. Estos miserables no pueden ser más que el pueblo. El pueblo tiene que derrotar a estos miserables. La lucha armada existe, pero no es el... Compatriotas, toda la coyuntura, el hambre y la miseria, cuando existen todos estos problemas, el pueblo tiene derecho a la rebelión.
Es tarde ya. El pueblo tiene que rebelarse, compatriotas. Está en nuestras manos. Vencer o morir. Muchas gracias, compatriotas. Bravo. Hasta la lucha final. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, compatriotas hermanos!